están ustedes, estimados amigos de este canal YouTube? A fines de la década del 70, yo ya había concluido mis estudios universitarios de Economía en la Universidad de Lima, y en ese tiempo, para obtener el grado de bachiller, había que presentar una tesis, una investigación científica. Y entonces yo, durante más de un año, trabajé en una investigación sobre la historia de las tasas de interés a nivel de teoría y a nivel de políticas públicas. Y el resultado de esa investigación terminó en mi tesis, que se tituló Tasas de interés, teoría y política. Una tesis ambiciosa, porque es una tesis fundamentalmente teórica, de sistematización del pensamiento primero y de la ciencia después, teoría incluida, de las tasas de interés. Yo había tenido, como ya les he contado, una muy buena formación en economía, en la parte de historia, con un excelente profesor que nos hizo leer las fuentes originales de destacados autores economistas del mundo. Y entonces esta tesis para mí representaba un desafío, y le puse mucho entusiasmo y muchas horas de trabajo, y finalmente, ahora que lo veo décadas después, digo, es una investigación realmente de la cual me siento satisfecho. La idea básica era ver cómo había evolucionado el tema del interés, o sea, del pago por el préstamo de un dinero. Ustedes saben, estimados amigos, que la ciencia económica se considera que hay consenso más o menos a partir de mediados del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, con los escritos y el pensamiento de Adam Smith, el famoso economista que considerado como el padre de la economía política, en su libro Indagaciones acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Bueno, pero antes de Smith y de los clásicos, David Ricardo, del propio Marx, de Stuart Mill y de todos ellos, antes de Smith y de la ciencia económica, el tratamiento de las categorías económicas se hacía en el marco de otras ciencias, porque había fenómeno económico. Pero como no había economía como ciencia, para que haya una ciencia tiene que haber un objeto y un método delimitado, no lo había antes de Smith. Entonces, los temas económicos se trataban dentro del ámbito de la filosofía, dentro del ámbito de la teología, dentro del ámbito del criterio ético-moral. Así, el pago de un préstamo en dinero se llamaba usura. Y ya el término implica una connotación, una opinión negativa con respecto al tema. Y es que se consideraba que el dinero tenía por naturaleza solamente el intercambio, es decir, facilitar el proceso de intercambio en relación al trueque, que es el intercambio sin moneda. Entonces, como el dinero en esos tiempos, estoy hablando de épocas muy antiguas, como la del Imperio Romano, o incluso toda la Edad Media, ¿no? Y parte del Renacimiento. Entonces, en esas épocas, ¿había dinero? Sí había dinero. ¿Había moneda? Sí había moneda. Acordémonos el famoso pasaje del Evangelio, donde a Cristo se le muestra una moneda con la figura del César para tenderle una trampa, ¿no? O sea, sí había moneda, sí había comercio, sí había interés y préstamos, sí había propiedad y pago por la misma, sí había impuestos, ¿no? Entonces, esas categorías económicas se analizaban, sin embargo, desde un punto de vista, repito, filosófico o ético y moral. Entonces, bajo esa perspectiva, el interés se consideraba como una usura, como algo antiético en la concepción, por ejemplo, de Platón y Aristóteles, o como algo indebido, hasta un pecado, en la concepción de los escolásticos que dominaron el pensamiento durante buena parte de la Edad Media, los doctores de la Iglesia. Este pensamiento económico con respecto al interés bajo la figura de la usura tuvo muchísimos años. ¿Por qué? Porque para entender un fenómeno económico en otros aspectos, por ejemplo, el préstamo de dinero a cambio de un interés, hay que reconocer otros usos del dinero. Y los usos del dinero, aparte de facilitador del cambio, facilitador del trueque, que ya se reconocían,
los usos de dinero adicionales, como el de ser reserva de valor en sí mismo, o sea, guardar dinero para atesorarlo y tener más dinero, ¿no? O el uso de el dinero como unidad de cuenta, es decir, para que la contabilidad y todas las cuentas que desarrollamos y las transacciones en las que participamos se contabilicen de una manera orgánica, estandarizada, sencilla y clara, entendible. Esas dos tareas adicionales del dinero, unidad de cuenta y reserva de valor, recién se fueron entendiendo por el siglo XVII y fundamentalmente en el siglo XVIII, donde se produce un gran cambio en la humanidad y en la economía también. En consecuencia, cuando ya se produce el entendimiento de la naturaleza del dinero, no solo para facilitar el cambio, sino también para tener una demanda precautoria y para generar reserva de valor y para generar una contabilidad uniforme, entonces ya se puede entender que por prestar el dinero yo puedo tener un interés o solicitar un interés a cambio. ¿Por qué? Porque si el interés es el pago por el dinero que te presté, en realidad no es por el dinero que te presté solamente, sino es por el tiempo en que yo dejo de tener mi dinero, que es lo que algunos llamarán, los escolásticos tardíos, lucro cesante, y que hoy llamaremos costo de oportunidad. Es decir, el tiempo que yo no tengo mi dinero porque te lo presté es un tiempo en que yo tengo que ponerle un valor de oportunidad a mi dinero, es decir, cuánto hubiera ganado si lo hubiera tenido en lugar de prestártelo. Y ese costo de oportunidad mínimamente es el que tiene que retribuir el interés. Bajo estos análisis y otros más, por supuesto, termino analizando en el libro las políticas de tasas de interés en los diversos esquemas o modelos económicos, tasas de interés fijas, tasas de interés libres, que son las que hoy, estas últimas, abundan en el mundo y también en nuestro país. Es cierto que se están generando discusiones en torno a los intereses que se cobran por parte de los bancos, sobre todo en los préstamos de consumo y en los préstamos, digamos, de tarjetas, ¿no? Pero si bien es cierto que estas tasas son altas y la brecha que hay entre la tasa que se cobra por un préstamo, tasa activa, y la tasa que se paga por un depósito, tasa pasiva, ese spread, esa diferencia no es proporcional, ¿no? La manera de afrontar este tema no es fijando tasas. La manera de afrontar este tema tiene dos caminos. En el cortísimo plazo, mejorar sustantivamente la regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros y del Banco Central para garantizar que no hay abusos, para garantizar que lo que se ofrece y el precio por lo que el servicio que se da corresponde efectivamente al costo de oportunidad que se ha tenido en ese periodo. Pero también lo más importante es que hay que hacer que el sistema bancario, monetario y financiero crezca en nuestro país. Una sola cifra que la he compartido en otros videos: de cada 100 soles que hay en el Perú, solo 40 soles entran al sistema bancario. 60 soles están por la libre, por fuera. Son parte de la llamada informalidad, son parte de los mercados negros, algo también de corrupción, narcotráfico y lavado de activos, pero fundamentalmente de una masa de dinero y de actores económicos que no quieren bancarizar su dinero por desconfianza, por desconocimiento, por falta de costumbre o porque no les es amigable este proceso. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene el Perú en estos tiempos es promover su mercado del dinero, su mercado de capitales, su mercado financiero. Recordando esa investigación que hice hace varias décadas, publiqué ya recientemente, en el año 2017, este libro que le llamé El eslabón de la economía, y que justamente se refiere, ahí está, a ¿cómo está? Así mejor, a la usura, interés y economía, que es en breve lo que les he comentado ahora. La presentación de este libro se hizo en la Universidad Simón Bolívar y contó con la presencia de destacados exalumnos míos de la Universidad de Lima
y que hoy son connotados profesionales. Ahí está Pedro Grados, que hoy día es un profesor y autoridad en la Universidad de Lima y que fue presidente de COFIDE. Ahí está Juan José Martans, que fue superintendente general de Banca y Seguros. Un compañero mío de universidad, Jorge Chávez Álvarez, que hoy día es un destacado economista y expresidente del Banco Central. Y otro exalumno, Ricardo Villamonte, doctor en economía y destacado investigador en este tiempo. Las tasas de interés como un eslabón entre la actividad real y la actividad monetaria de la economía. Históricamente, considerada antes como usura, considerada ahora como un precio por el dinero prestado, pero que se debe hacer en condiciones adecuadas, bien reguladas y con un mercado grande y competitivo, que es lo que debemos promover en nuestro sistema bancario. Muchas gracias.